¿Extrañas la tertulia? Muchísimo, mucho. Platicar con los contertulios, entrevistar autores, regalar huerfanitos, el versus. Pues ya viene la tercera temporada. Ay, sí, qué emoción. Martes, 8 de la noche, por Sin embargo al aire. ¿Cómo? ¿Las 8? Sí, estrenamos horario. 8 de la noche al terminar los periodistas en la tertulia. Ahí los vamos a estar esperando. Pues ya saben, ven los periodistas, se quedan con la tertulia, va a haber huerfanitos, lecturas, entrevistas y unos agarrones tremendos que nos vamos a dar Mayra y yo con el versus, además de un montón de sorpresas. Martes, 8 de la noche, la tertulia en Sin embargo al aire. Los esperamos al terminar los periodistas. Las mañanas se inician muy bien informado aquí en Café y Noticias. De lunes a viernes ustedes tienen una cita con nosotras aquí en Sin embargo al aire. Tendrá siempre la mejor información y de todos los temas: política, economía, corrupción, derechos humanos, medio ambiente, en fin, todas las historias del día a día. Y no se olviden que tenemos la videocolumna de Alejandro Páez y las participaciones de Álvaro Delgado. Los esperamos siempre con todo el rigor que la información merece y que usted merece. Vamos a estar acompañadas de un equipo sólido de periodistas que nos hablará de los mejores reportajes. Todo para que usted inicie su mañana muy bien informado. Ella es Romina Gándara. Y ella es Daniela Barragán. Y recuerde, los esperamos todas las mañanas aquí en Café y Noticias, En el canal de YouTube de Sin embargo al aire. Muy buenas noches, bienvenida a La Tertulia, el espacio donde se comparten las manías de un lector. De este lado, Mayra González Olvera. Y Jorge Alberto Gudiño Hernández. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Pues aquí sigo con una voz que no es la mía, Bueno, pero ya seguimos. el bicho... Nuestros contertulios no tienen por qué saberlo, pero el bicho se metió bien a la casa y entonces... Ay, así pero de si ya lo forma habíamos dicho. escalonadita. Pero yo estaba sanísimo la vez pasada y ya no estoy sanísimo. Bueno, caíste en batalla, pero estamos contentos porque estamos ya saliendo adelante. Cuídense mucho y estamos felices de estar un martes más con ustedes aquí en La Tertulia. Gracias a todos los que se están sumando, gracias a todos los que se quedaron después de la transmisión de los periodistas. Nasa Navia ya dice, hola, contertulios. Hola. Miguel Hola. Lucio, como siempre, nos pide que saludemos a Eva Zamora, su esposa. Beso Saludotes. para Eva, saludos. Y por acá, Alex de ZGN. Exacto. Dilo tú, Jorge Alberto, ¿qué nos cuenta? De ZGN1 dice, buenas tardes, amigos lectores de La Tertulia. Supongo que es Alejandro o Alejandra, ¿no? Así es. Vamos a arrancar esta tertulia porque traemos temas, traemos regalitos, traemos recomendaciones, traemos entrevistas, traemos un montón de cosas. Pero vamos a este pequeño cortecito para que alcancen su taza, para que alcancen el vaso de agua o las enchiladas o lo que sea que se les haya quedado por ahí medio lejos. Y ahora arrancamos. Dice, claro que sí, Dionisio Rosales dice, saludos desde Carolina del Sur, salúdenme que estoy lavando los trastes. Así que eso, saludotes hasta allá. Y Javier Robles saluda a los contertulios.
Y espera, Mayra. David Zarco nos dice, la semana pasada fue mi primera vez con ustedes y me engancharon. Saludos. Pues bienvenido, David, y todos los que se van quedando con nosotros, como Meg, que ya nos extrañaba y nos dice hola. Y así nos Laura vamos. López también. Tenemos varios holas largos, Jorge Alberto. Eso es muy bonito. También Laura López dice hola, Mayra y Jorge. Es muy Bueno, sí, bonito. tenemos los horas largos justo el día que tenemos la voz corta, entonces a ver qué pasa. Bueno, decirles de entrada que Jorge Alberto, Álvaro y Alejandro me han metido a mí en un problema porque de aquí a la próxima semana tengo que escribir un libro, lograr imprimirlo, publicarlo, ponerlo en librerías y tenerlo para ofrecer huerfanitos, porque ya hace dos semanas Álvaro Delgado ya ofreció ejemplares del Yunque para ustedes. La semana pasada de la primera edición, Alejandro Páez Varela ofreció de Corazón de Kalashnikov, y ahora Jorge Alberto viene bajo el brazo con libros de su fondo editorial, no con la nueva novela, esa se la está guardando, porque ya ven cómo es, que es Historia de las Cosas Perdidas, pero por lo pronto están estos dos huerfanitos que se quieren ir con ustedes, que vienen en parejitas, que son 7 son tus razones y La velocidad de tu sombra, Jorge Alberto. ¿Qué son estos libros? A ver, 7 son tus razones y La velocidad de tu sombra son los libros 2 y 3 de la saga Susunaga, que empieza con tus dos muertos. Hay 2 parejas de huerfanitos y voy a subir la apuesta porque como que Álvaro y Alejandro traían un pique. Álvaro dijo yo ofrezco primero y ganó. Luego Alejandro dijo yo pongo 10 y pues ahí se veía así como los míos van firmados. Para ir subiendo, los míos van firmados. Para que luego tú, a ver, no solo tengas que escribir, publicar, etcétera, 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 sino ponerle algo más. Oye, ¿pero van en parejitas o los vas a separar? ¿Qué vas a hacer con los hermanitos? A mí me encantaría que se fueran separados, sobre todo porque eso abre la posibilidad de que más contertulios conozcan al excomandante Susunaga. Perfecto. Y en una de esas, pues, ahí van haciendo, y además así, pues no firmo de 2 en 2, sino de 1 en 1, y así son 4 contertulios. Perfecto. Los que se llevan los libros. Entonces, van a ser 4 los huerfanitos que se van el día de hoy. Recuerden, por ahora es necesario que o los puedan recoger ustedes en Ciudad de México o que tengan a alguien que pueda pasar por ellos a las oficinas de Sin embargo. Ya muy pronto haremos dinámicas para el resto de la República y quizá también hagamos algo con los digitales para otros países. Entonces sabemos que ustedes nos ven desde muchos lugares, vamos a hacer las dinámicas, por ahora estamos con Ciudad de México, ahora les vamos a decir cuál es la pregunta, por acá seguir platicando con ustedes, porque Enrique Hernández dice, ¿me saludan porfa? Pues sí, cómo no, saludos Enrique y saludos. Es que Andrea Kenia Sánchez Cepeda se burla de nosotros y dice, ay, esa competencia entre hombres, pero sí, los lectores somos beneficiarios. Pues bien, justo además era por eso, Andrea, no era por otra razón. El asunto es dar huerfanitos y repartirlos como lo hemos hecho hace casi 20 años en las tertulias. Así es. Pau Jasso dice, saludos a Cristi, mi mamá, acá en la alcaldía Álvaro Obregón. Cristi, un abrazo muy fuerte desde estos micrófonos. Sabe González dice, saludos desde Querétaro con ustedes, aunque no escriba mucho, los escucho con atención. Muchísimas gracias. Y justo les voy a decir cuál es la pregunta y sobre eso nos arrancamos ya con el tema del día de hoy. La pregunta que ustedes tienen que responder y enviar su correo electrónico a contacto@gmail.com, contacto@gmail.com es ¿a qué ciudad les gustaría viajar en este momento y con qué lectura? ¿Qué libros se llevarían a esa ciudad? ¿Qué ciudad y con qué lectura? Los primeros 4 que respondan eso en el correo electrónico van a hacerse acreedores a uno de estos 4 huerfanitos de la saga policíaca de Jorge Alberto. Porque el día de hoy, ¿de qué vamos a platicar, Jorge Alberto? Vamos a hablar de ciudades literarias o de historias de ciudades, ¿no? Sabemos que prácticamente todas las novelas y todas las narraciones suceden en un tiempo y un espacio, pero no siempre el espacio es especialmente importante o a veces tiene una importancia relativa en cuestiones contextuales y cosas así. Pero a veces sucede algo maravilloso y ese algo maravilloso es que hay ciudades que protagonizan o coprotagonizan una novela. Y con ese pretexto vamos a lanzar el versus de hoy, que si Mayra lo permite y no se come la cortinilla, ahí les va.
Estamos ya de vuelta, tenemos versus. Yo quiero decirles, Team Mayra, que me han dejado pues bastante abandonada en los 2 programas que llevamos en la tercera temporada. No por mucho, pero Team Jorge Alberto ha ganado. Entonces espero recuperarme el día de hoy. Por eso voy a arrancar yo, a ver si con fuerza, siendo la primera. Dicen que quien pega primero pega 2 veces. Así que hoy les quiero recomendar, además un novelón de premio Nobel, quiero recomendarles Estambul de Orhan Pamuk. Orhan Pamuk, quien se hizo merecedor al premio Nobel de Literatura en 2006, y esta novela, memoir ya de viaje sobre Estambul, es una historia que él escribió en 2005, un año antes de hacerse acreedor al Nobel. Ahora voy a hablarles específicamente de esta novela, a sabiendas de que, por supuesto, Estambul ha estado presente, si no en toda su obra, prácticamente en la mayoría de sus títulos. En la mayoría de sus títulos podemos pasear por sus calles, podemos visitar sus mezquitas, podemos visitar las partes en ruinas que se encuentran ya de esa ciudad, las partes modernas de esa ciudad. Pero en Estambul lo que él hace es justo contarnos, por un lado, su biografía, su autobiografía, contarnos cómo era ese edificio en el que vivían él y su familia, en los distintos pisos de ese edificio, una familia aristócrata, una familia con dinero, una familia que poco a poco va viendo cómo van cayendo en problemas económicos, van cayendo en temas delicados de supervivencia, porque el papá, pues lamentablemente empieza a hacer negocios que no le salen. Además de que el papá es bastante disipado, el papá de pronto se desaparece y ya después en algún momento el joven Pamuk, que de niño no se percataba, ya siendo un poquito mayor, pues se da cuenta de que el papá se iba porque tenía sus aventuras. Nos va a contar acerca del edificio, de las imágenes que se veían a través de las ventanas, nos va a contar también acerca de las fotografías que están en todo momento en esa casa, fotografías que además nos comparte dentro del libro. Entonces, por un lado, es un libro donde podemos ver las fotografías de su familia, verlo a él mismo de chavo, a él mismo de niño, y también fotografías de esa Estambul. Ahora, ¿qué es lo que pasa con Estambul, con el Estambul que nos quiere él contar? Que es una ciudad que está llena de contradicciones en ese momento. La Estambul que él está viviendo es una ciudad que, por un lado, debería estar cultivando todos sus tesoros, toda su cultura, toda su historia, pero al mismo tiempo parece que quiere olvidar todo eso y occidentalizarse a la fuerza. Parece que ya a nadie le interesan los monumentos, ya a nadie le interesa lo maravilloso, lo majestuoso de esa ciudad, sino que lo que quieren es convertirse ya por completo en una ciudad totalmente europea. Recordemos que estamos con un pie en Europa y un pie en Asia, pero ellos quieren convertirse en esta Europa moderna, quieren convertirse y dejar atrás todo lo demás. Esas contradicciones todo el tiempo también está batallando con ellas Pamuk siendo niño. Estamos hablando de que nos cuenta su autobiografía desde pequeño hasta más o menos los 20 años, cómo descubre su pasión por la fotografía, por la pintura. En algún momento él quería ser pintor, hasta que descubre que su verdadera vocación es la del escritor. Es una ciudad que seguramente quienes la han visitado pues recuerdan la joya que es, cómo se llenan los ojos al estar ahí. Y lo que hace Pamuk en este título es justo llevarnos a quienes no hemos podido viajar, llevarnos y llenarnos los ojos con todo eso que podemos ver en una ciudad tan bella como es Estambul. Patricia Considine nos dice, me encanta su programa, saludos desde Sacramento, California, ojalá algún día me toque un huerfanito, aquí no encuentro libros en español. ¿En serio, Patricia? Pensé que en Los Ángeles el mercado de libros en español, o bueno, cerca de Los Ángeles, perdón, no estás en Los Ángeles, era inmenso. Yo sabía que había muchísimos, pero bueno, vamos a tenerlo en cuenta. También nos dice, ya se me perdió, es que se me movió el mensaje. Bueno, saludos y deseos de su pronta y total recuperación, me dice Micho Osorio. Perdón, muchísimas gracias. No, para nada, es que ahora que estabas diciendo lo de Los Ángeles, entendiendo, por supuesto, como decías, que no es ahí justo donde se encuentra, bueno, pues está Léala pronto, en agosto ya está Léala, este festival que está dirigido desde la Universidad de Guadalajara y la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Por ahí sé que va a haber varias cositas interesantes y varias conversaciones, charlas, autores que van a poder ustedes tener, a los que van a poder tener acceso, junto con los títulos que van a estar, por supuesto, ahí también disponibles.
Y ahora sí, Alberto Martínez nos dice que a Canadá con el huerfanito que le toque. Angelo 3767 quiere saludos hasta Salina Cruz, Oaxaca, van para allá. Fernando Saldaña nos dice en el Ulises de Joyce, la ciudad es fundamental, por supuesto. Brenda Álvarez nos menciona a Fernando Pessoa. Están contestando esta pregunta, ¿no? De qué ciudades o qué lugares les gustaría visitar y con qué libro. Porque el pretexto es el versus, que ya hice que se olvidaron un poco de lo que habló Mayra. Como Mayra habló de Pamuk. Espera. María Teresa Núñez dice, Estambul es una belleza de libro, a mí me encantó. Gracias por recordarlo. María Teresa, voto para ti, Mayra. Andrea Kenia Sánchez dice, sí que es bella y hermosa Estambul. He tenido la bendición de estar y conocer varios lugares de Turquía. Voto para ti, Mayra. Ya, ¿qué les importa lo que va a proponer Jorge Alberto? Si apenas es un clásico de la literatura lo que va a hacer. Nada más. No. Y bueno, a ver, me queda a mí clarísimo que Orhan Pamuk es un monstruo, es uno de esos autores contemporáneos inmensos, que además algunas de sus novelas son muy complejas, muy buenas, pero muy complejas, y justo lo que estás recomendando ahora no lo es tanto, entonces es más fácil acceder a él. Y como vi que tenía esa ligera ventaja, yo dije, me presento con 4. Al versus voy acompañado y traje 4 libros que en realidad forman una tetralogía, el Cuarteto de Alejandría de Lawrence, no sé por qué lo dije así, de Lawrence Durrell, que suceden en un periodo anterior a la Segunda Guerra Mundial en Egipto, evidentemente en la ciudad de Alejandría, y que es una novela que podría funcionar de muchas formas diferentes, o es un conjunto de 4 novelas, en donde en las primeras 3, básicamente en Justine, en Baltasar y en Montolive, se cuenta la misma historia desde diferentes perspectivas, es decir, el enamoramiento de Darley por Justine y cómo de pronto esa mujer idealizada por Darley, en Baltasar hay una caracterización diferente de Justine y se le tacha de fría y de quizá un poco aprovechada. En Montolive además entra una conspiración política que tiene que ver con el contexto y con el lugar, y en Clea finalmente se resuelve el conflicto de los personajes. Pero lo interesante más allá de esto, de estas anécdotas sobre los 4 personajes que le dan título a cada una de las novelas, Justine, Baltasar, Montolive y Clea, es que todo sucede en esa Alejandría un poquito antes de la Segunda Guerra Mundial en Egipto. Esa Alejandría, la del Faro, esa Alejandría, la de la biblioteca, esa Alejandría fundada por Alejandro Magno, aunque recordemos que en esa antigüedad, en esa antigüedad clásica, aunque ya no es tan antigua en realidad, hubo un montón de Alejandrías, ¿no? Pero esta es la Alejandría de la enorme biblioteca, la Alejandría del Faro, la Alejandría que ahora, en ese momento previo a la Segunda Guerra Mundial, es un lugar muy convulso por su ubicación geográfica, evidentemente eso lo fue siempre pues a lo largo de toda su historia, pero porque están los cristianos coptos, porque están los musulmanes haciendo una suerte de rebelión que luego funcionaría y que se resolvería, qué sé yo, hace 10 años en la primavera árabe, un poquito más, ¿no? Y que siempre ha tenido esa tensión de ser un poco occidental, un poco oriental, un poco árabe, un poco no árabe, y estar en el centro de todo, ¿no? Y Lawrence Durrell lo que hace es que a partir de los ojos de varios de sus narradores, porque la novela tiene un montón de narradores a lo largo de los 4 libros, consigue que lleguemos a habitar esa Alejandría tan particular, ¿no? Y entonces uno se queda con la idea de que más allá de la historia de estos 4 personajes, o más, porque en realidad son más personajes, lo que es muy relevante es la historia de esta Alejandría que, si bien es cierto, es la misma que la del Faro y la de la biblioteca, es otra muy diferente, ¿no? Es otra muy diferente que sigue siendo la segunda ciudad más poblada de Egipto, que sigue siendo un lugar de intercambio comercial, cultural y social súper intenso, pero que además todo tiene paisajes gloriosos en esta combinación entre el mar y el desierto, y que poco a poco vamos viendo esta idea, que también es una idea muy pamukiana, por cierto, relacionada con Estambul, de quien conoce a Alejandría no podrá olvidarla, ¿no? Que tiene que ver con quien ha ido a Estambul tendrá que volver o quedarse para siempre, ¿no? Estas ideas que surgen, como podemos ver, en varias ciudades, pero en este tipo de ciudades, ¿no? En estas ciudades
que en realidad más que ser una cosa muy definida o con límites y fronteras muy claros, son justo lo contrario, son lugares de encuentro, son lugares donde pasan las cosas, y ese suceder de las cosas tanto de Estambul como de Alejandría permite que en realidad sean partes fundantes de una civilización. Entonces, por eso creo que es muy importante que usted ignore a Mayra y vaya poniendo sus votos a favor de Team Jorge Alberto, porque el versus ya está sobre la mesa y el cuarteto de Alejandría, al menos por amontonamiento, le debería ganar al Estambul de Orhan Pamuk. Durell no ganó el Nobel, pero dijeron en algún momento que si se lo daban justo por el cuarteto. Pues justo ya te andaban diciendo montonero, ¿eh? No es por nada, pero te andaban diciendo montonero. Recordarles que en el correo en el que vamos a estar revisando sus respuestas sobre qué ciudad y con qué libros se irían a ese lugar en este momento, que es contacto@gmail.com, contacto@gmail.com. Ya está por ahí el versus para que ustedes voten, Team Mayra, Team Jorge Alberto, Estambul o Alejandría. Ahora sí está bastante parejo. Javier Robles dice, mi corazón está con Estambul. Eso está muy bien. Miguel Lucio, te alcanzo a leer que dices, me gusta más Estambul, pero, y luego se me corta, entonces me quedo en un suspenso así terrible. No sé si Jorge Alberto tiene acceso al... No, justo Patricia Concida impuso, estoy 8 horas de Los Ángeles, entonces ya hizo evidente que mis conocimientos geográficos son limitados, y fíjese usted que aquí en la tertulia soy el que los tiene menos limitados, entonces imagínese usted. Bueno, a ver, recordarles también, por supuesto, que estamos ahora como continuación o dentro del programa de los periodistas, agradeciéndoles siempre a Álvaro y a Alejandro esa generosidad, y que después el programa queda de manera independiente en una liga para que ustedes puedan volverlo a ver, para que ustedes lo puedan compartir con quienes sepan que pues aman la literatura, que disfrutan los programas en donde se habla de libros, de historias, y que entonces si no tuvieron oportunidad de verlo en vivo, pues lo puedan ahora compartir. Y también ahí para nosotros va a ser muy importante que dejen sus likes ya una vez que esté separada esta transmisión y quede solamente como la tertulia. Así que se los encargamos muchísimo para que esta comunidad crezca y seamos cada vez más y más y más contertulios. Ahora estamos hablando de ciudades, ya mencionamos el versus, ya estuvo Estambul, ya hablamos también de Alejandría, y por supuesto pues tenemos que hablar de México, Jorge Alberto. Ni modo que no, Así que además es. México ha sido y seguirá siendo un gran personaje literario. Así es, que probablemente de esas primeras novelas que recordamos de México como personaje literario, evidentemente está La región más transparente de Carlos Fuentes, que tiene ecos en esto, que Pedro Ángel Palou, a Pedro Ángel lo tuvimos en la tertulia hace mucho y lo hemos tenido muchas veces, es miembro de esta generación o grupo que se conocía como el crack o que se conoce como el crack. Y una de las cosas que a mí me llama la atención de Pedro Ángel es que tiene un registro narrativo muy amplio, a veces tiene novelas intimistas de poquitos personajes, etcétera, etcétera. Y la otra es que tiene unos conocimientos históricos bárbaros. Hablar con Pedro Ángel es enfrentarse a la erudición así que a uno lo agarra a bofetadas una tras otra de sus citas, entonces es una maravilla. Y a Pedro Ángel se le ocurrió la idea así nomás de, ¿y si escribo la historia de la Ciudad de México a lo largo de los 500 años que lleva? Así, pues, pero no la historia, sino una novela. Y para hacer una novela, pues hay que meter personajes, pero ningún personaje vive 500 años más que la ciudad, entonces se metió en un problema que no era fácil de resolver y que creo que resolvió muy bien. Salió avante. Salió avante. Si les parece, pues les compartimos esta plática que tuvimos con él, con Pedro Ángel Palou, y con el pretexto de México en la novela. Venga. Pedro Ángel, nos encanta tenerte aquí en la tertulia, un contertulio ya de mucho tiempo y ahora con nueva novela, que acá la tengo, la presumo. Oye, quedó preciosa la portada además, ¿eh? Está divina. La verdad hicieron un trabajo muy bonito. Bienvenido a la tertulia. Gracias, realmente me siento comodísimo estar de nuevo con ustedes dos. Gracias, Mayra, gracias, Jorge Alberto. Bueno, pues México, normalmente aquí hablaría un poquito más de la novela, pero en realidad voy a decir una frase muy sintética. A Pedro Ángel se le ocurrió contar, qué sé yo, la historia de 500 años de una ciudad en una novela.
o una de esas historias, ¿no? Y lo hizo auxiliado por 4 familias, de las cuales platicaremos en un ratito, pero quiero empezar justo con eso, Pedro Ángel. A ver, construir una ciudad desde la narrativa es difícil y sabemos que hay grandes ejemplos, ¿no? Pero tú no solo construiste una, construiste un montón, porque la Ciudad de México es una ciudad que se ha construido, reconstruido, construido encima, se ha inundado, se ha caído, le ha pasado de todo, entonces construiste muchas. Pensándolo casi solo en términos urbanísticos y arquitectónicos, ¿cómo fue el proceso de todas estas construcciones de la ciudad, incluso al margen de los personajes, al margen de la historia, ¿no? Solo la parte de estos planos que se van sumando y sumando y sobreponiendo y superponiendo unos sobre otros. Es muy interesante tu pregunta, porque de hecho yo empecé intentando imaginarme la primera traza, no la traza original de los mexicas, sino la primera traza hecha para Hernán Cortés. De hecho, pongo al personaje que traza la ciudad hablando con el capitán Melgarejo y oyendo música. Uno de los personajes iniciales de la novela es esposo de una de mis protagonistas, Cuauhtla. Y a partir de esa traza empiezo a imaginarme yo mismo trabajando, leyendo, que la palabra es muy importante, leer mapas. Ya no leemos mapas. El hecho de tener todo el tiempo GPS y Waze y lo que sea nos ha hecho que no sepamos leer mapas. Y leer la cartografía original, aquí, por ejemplo, en la biblioteca de libros antiguos y de documentos antiguos de la Universidad de Brown, está buena parte de los mejores mapas. Obviamente muchos están publicados, muchísimos están, casi ya son del dominio público, pero yo quería ir, vamos a decirlo así, de esa primera traza al mapa del metro. Cómo la ciudad se desarrolla y las subciudades se desarrollan. ¿Sí? Los pequeños pueblos que se integran, Coyoacán, Tlalpan, Tacubaya, más allá, incluso ya al final de la novela, no solo se integran, sino se convierten en ciudades como ciudad satélite. Yo quise que un poco no fuera la novela ni del sur, ni del norte, ni de los Iztapalucos, ni de los Ecatepunks, o sea, yo quería que fuera una novela que representara de alguna manera ese vivir de barrios, claro, pero donde no importa en qué barrio hayas nacido, en qué barrio vivas, de todas maneras te sientes citadino, te sientes parte de la Ciudad de México o en su momento del DF o del defectuoso, de cualquiera de los nombres que le hayas puesto a lo largo de esos 500 años. Entonces, leer esos mapas que, como bien dices, están superpuestos unos de otros, e incluso leer a los grandes arqueólogos contemporáneos. Pienso en particular en Bárbara Mundi, que escribió este excepcional libro, La muerte de Tenochtitlan en la vida de México, que editó Tomás Granados en Grano de Sal. Ella es una arqueóloga canadiense que ha trabajado incluso en las cloacas de la Ciudad de México, haciendo cartografía urbana de dónde estaban situadas las casas de los nobles a través de buceo arqueológico, a través de indagaciones que no, en una ciudad que tiene todas estas superposiciones a las que hace referencia, es casi imposible romper la ciudad para entenderla, hacer la ruina para entenderla. Yo hago ahí todo un trabajo también de reflexión sobre la pornorruina y la imposibilidad de pensar en una ciudad ruinosa. No, esta ciudad nunca fue ruinosa, se cayó. Yo obviamente no pienso que se cayó Tenochtitlán, continuó como dice ella, pero se cayó muchas veces por las razones que tú has dicho y siempre ha estado en pie. Oye, y bueno, hablamos del espacio, hablas muy bien del espacio, pero también está el tiempo. Pero lo que me gusta mucho en México, la novela, es que tú no te quedas en los momentos, en los hitos que son los hitos conocidos. O sea, no va a ser 1810 donde Pedro Ángel haga un stop. Va a ser un poquito desfasado en el tiempo. ¿Por qué? Me gusta mucho, claro, entiendo, es mucho más interesante, pero ¿por qué? ¿Y cómo fuiste entonces también a lo largo de estas páginas pensando en cuáles serían tus hitos y los hitos de la novela en materia temporal? Es buenísima también la pregunta, porque justamente yo no quería que fuera, por decirlo de broma, una novela de los puentes, es decir, todas las efemérides que están en los puentes del calendario escolar, ¿no? Y que entonces todo el mundo reconociera, claro, 16 de septiembre, claro, el inicio de la revolución, el inicio de la independencia. Yo quería que de alguna manera, obviamente, ese desfase tiene que ver con la vida de estas familias. Uh-huh. La historia, a todos nosotros, a las personas de carne y hueso, nos toca, nos vapulea, nos zarandea, a veces simplemente es un pequeño viento que nos mueve un poquito,
Pero a todas estas familias, como a cualquier familia que viva en la ciudad, la historia la va trastocando y la va cambiando, pero no es el efecto de la historia no es directo. Claro. Un poco como algunos historiadores contemporáneos desde Bloch en adelante han pensado que la continuidad histórica es un efecto de la historiografía, es decir, es un efecto del historiógrafo dándole una continuidad histórica, pero en realidad la historia está llena de rupturas, huecos, silencios. Entonces, por ejemplo, me interesaba muchísimo este personaje Bernardo Santoveña, que conoce a Humboldt un poco antes, ya está en pleno pensamiento criollo, ya entiende lo que va a ser esta libertad frente a España, pero luego se va a Europa, le toca el inicio de la independencia en Europa y regresa liberado, vamos a decirlo así, sexualmente, al México liberado de la colonia, en donde, claro, siendo ricos, no lo podían hacer otras clases, pero siendo ricos estos Santoveña pueden vivir una vida de una liberalidad enorme. Uno de mis personajes favoritos es, de hecho, la hermana Luisa Santoveña, que es una liberal en todos sentidos. Se enamora de un impresor landero que no quiso ser panadero como las otras familias. En fin, estos tiempos sí están desfasados, salvo algunos que me parecen centrales. Por ejemplo, el 2 de octubre, ¿no? Y sin embargo, aún en el 2 de octubre me atrevo a hacer algo, porque yo pensaba, ¿qué hago con el 2 de octubre? ¿No? El fantasma de Luis González de Alba va a venirme a jalar las patas. ¿Qué hago con el 2 de octubre que ha sido contado testimonialmente también? Entonces, hago una cosa, creo que es sutil desde el punto de vista de la técnica narrativa, que es, cuento la masacre ya que pasó. Cuando todos regresan a esta casa de la Portales a contar qué les pasó. Entonces ya también hay una visión un poco oblicua. No estoy contando en directo la masacre, sino todos llegan a contarle a los otros amigos cómo les fue en la feria en ese 2 de octubre. Uno de ellos incluso tapándose con un cadáver, haciéndose el muerto abajo de uno de los cadáveres de los estudiantes, ¿no? Entonces, y también en ese capítulo quise hacer varios homenajes que son también para la gente que le gusta la literatura, que no se va a quedar a lo mejor solo en la parte histórica, pues es un homenaje obviamente a Carlos Monsiváis y a su casa de la Portales, que es el cuartel general. La única diferencia es que no hay gatos en la casa de... No, y que de hecho incluso pones un testimonio que al menos yo no había leído del 2 de octubre, ¿no? La posibilidad de que haya soldados salvadores, que eso, al menos en las cosas que yo he leído, no existía así. A ver, ya hablamos del espacio, ya hablamos del tiempo. Hay una duda que me quedaba sobre técnica narrativa ahora que la mencionaste, que tiene que ver con el narrador. Tú escribiste después de estos 5 siglos, es más, escribiste casi 40 años después de estos 5 siglos, ¿no? Porque finalmente la novela acaba con el terremoto del 85. ¿Cómo lo hiciste para que tu narrador, salvo por pequeños guiños que me parece que además son propositivos, no se te adelantara todo el tiempo? Porque es un narrador que consistentemente está metido en el espacio y en el tiempo en el que puede narrar y no se te escapa. Esa es, yo creo que la parte más difícil de la novela, lo que más trabajo me costó, la razón por la que fueron tantos años, además de la investigación de escritura, porque tenía que encontrar un narrador que fuera lo suficientemente neutro para que pudiera transitar 500 años sin que fuera un narrador afectado, vamos a decirlo así. Tú dijeras, ay, no, está contando todo como don Artemio de Vallerispe haciendo una novelita colonial, pero está demasiado afectado por la novela colonial. Entonces, lo que yo hice fue trazarme a mí mismo una especie de, vamos a decirlo así, mapa lingüístico literario de esos 500 años, a través de los grandes escritores de esos 500 años, ¿no? Incluso algunos muy desconocidos como escritores de la ciudad, no digo que desconocidos totalmente, por ejemplo, Heriberto Frías, que ya sabemos que es un escritor importante, pero una novela decadente de él que se llama Los Piratas del Boulevard, que es una novela, yo creo que antes de Salvador Novo es la novela satírica más fuerte que se haya escrito sobre la vida literaria en México. Y él trata justamente el boulevard francés y el boulevard mexicano, el flaner, y se burla de todos. Ahí están retratados prácticamente todos, desde Tablada, todos los escritores importantes del 19, ¿no? Los de Sabia Moderna, incluso pintores. Entonces, ese es un ejemplo, pero si me voy para atrás, en cada siglo yo fui trazando esta especie de mapa lingüístico literario. Entonces, por eso es que el narrador no se adelanta, porque está muy metido en la atmósfera lingüística de la época. Hay unos guiños y unos dejos lingüísticos solo en los diálogos, no hay ningún amaneramiento, digamos, del narrador. Y luego sí, claro, esto se va haciendo más fácil
mientras más cerca estamos. Y ahí ya puede haber homenajes directos, casi palimpsestos, ¿no? Un homenaje directo a José Agustín, a Parménides y a Gustavo Sainz, al Gustavo Sainz de Obsesivos Días Circulares y de La Princesa, cuando estoy en el capítulo de los 70s. Curiosamente, ellos tres, ninguno escribió, habiendo liberado tanto el lenguaje, ninguno escribió sobre el mundo gay y sobre la zona rosa, como yo sí hago en ese capítulo de 73. Es decir, utilizo la técnica lingüística de ellos para, en cambio, contar los bares y el mundo de mi personaje, que es un mundo de descubrimiento de la sexualidad, ¿no? Una sexualidad otra que la Ciudad de México ha permitido a lo largo de la historia, a diferencia de muchas ciudades pequeñas de provincia, por ejemplo, donde yo soy de Puebla, ¿no? Donde es mucho más difícil vivir libremente tu sexualidad, incluso a nivel legal. Hoy en día la Ciudad de México es una utopía permanente. Hoy que yo, que vivo en Estados Unidos, nos retrocedimos 50 años en una tarde porque la Suprema Corte quitó Roe Wade. Resulta que en México estamos en años luz en el futuro en derechos civiles y en derechos sexuales, ¿no? Cuatro familias son de lo que te sostienes, ¿no? A lo largo de todos estos años: Cuautla, Santoveña, Landero y Cefami. Tienen orígenes muy diferentes, ya también le puede sonar a quienes nos están viendo estos apellidos, estas familias, pero todos terminan adaptándose y en alguna medida participan del mestizaje, ¿no? Son las cuatro. ¿Qué representan cada una? Los Cuautla, yo creo que son la línea más, mi línea genealógica más central de la novela. Están antes de que lleguen los españoles y son quienes de alguna manera hacen una lectura memorística de la novela. Y no solo al final con el arqueólogo, hay un albañil en la época de Ignacio de Jerusalén y Estela, el gran músico, hay un albañil mayor de catedral que se da cuenta cuando empiezan a aparecer los monolitos que hay un pasado prehispánico que él mismo desconoce y empieza a juntar una biblioteca que terminará siendo obviamente la biblioteca del arqueólogo. Entonces, ahí hay una línea estratégica que yo creo que es la memoria incluso perdida en el discurso, en el Amoxtli, en el códice, y la memoria como algo que tienes que hacer. Es decir, un problema de identidad que yo siempre he pensado en México, y por eso estamos tan obsesionados con la identidad en México, es que a pesar de que creamos que la identidad está dada, porque somos mestizos o por lo que tú quieras, en realidad a la identidad la tienes, es como el género en Judith Butler, ¿no? La identidad la tienes que estar doing and undoing, como diría ella. Es un trabajo de construcción, ¿no? Entonces, esta es una de las líneas. Obviamente los Santoveña me permiten contar a las élites, contestan un libro que veo atrás a tu derecha, que es La culpa de México, que es mi libro de ensayos sobre el 19. Yo trabajé, digamos, mucho tiempo pensando dónde se jodió México, ¿no? Así como dónde se jodió Perú, Zabalita, ¿no? Y creo que fue en el siglo XIX, fue cuando las élites se comieron todas las alternativas populares. Entonces yo, gracias a los Santoveña, puedo contar a esta familia que se junta obviamente con las familias más ricas que sí existieron y que se llevan siempre la tajada. Me pareció muy brutal de la investigación de esta novela darme cuenta que, por ejemplo, los mismos que construían las carreteras para los liberales fueron los que construyeron las carreteras para los conservadores. Cualquier parecido con 2022 es mera coincidencia. México ha sido así, ¿no? Entonces, esas élites están gracias a los Santoveña, pero luego es muy distinto ser un minero y ser uno de los hombres más ricos de México a ser un comerciante. Entonces, los landeros y los panaderos me permiten contar este juego entre el gremio, el comerciante, el panadero que no quiere ser panadero, entonces tiene que aprender un oficio, en este caso el de librero o el de impresor, y empieza a ser un poco más culto que sus congéneres panaderos. La otra que quiere ser mejor maestra y empieza a estudiar con Moisés Sáenz y con los grandes maestros del vasconcelismo, ya en el 20. Yo quería también romper, y qué bueno que sale esta pregunta, los estereotipos. El albañil no lee. Los comerciantes no son cultos y no pueden ser maestros o abogados o doctores. Y luego sí me interesaba en el siglo XX contar la enorme movilidad social que produjo la Revolución Mexicana. Si bien el partido que asume el control de la Revolución Mexicana termina siendo uno de los grandes lastres del siglo XX mexicano, especialmente a partir del alemanismo, la verdad es que los hijos de obreros y los hijos de campesinos
pudieron ser doctores, ingenieros, médicos, abogados, y esa línea, digamos, de movilidad me interesaba mucho en las familias, hasta llegar a 68, que la democracia social de la Universidad Nacional y de CEU, en particular, de la posibilidad de ciudad universitaria, permite. Entonces, las 4 familias, incluida la familia judía de la que no hablé hace un momento, pueden unirse porque los 4 tienen hijos de la edad entre 18 y 21 años que están metidos en la huelga y están metidos en el movimiento de 68, y de alguna manera sus vidas se tocan por primera vez de manera total, ¿no? O sea, las 4 familias, ahora sí, todos se conocen. Obviamente no saben todo este pasado, el lector sí lo sabe, pero por fin se unen. Incluye esta familia judía que también es muy mestiza. Entrevistando a mi amigo, el poeta Jacobo Sefami, me contaba anécdotas que también cuenta en su momento en sus libros Miriam Moscona, que es el hecho de que los judíos, especialmente los judíos sefarditas, que llegaron a México de Siria, de Damasco, de Alepo, muy pronto se mestizaron curiosamente culinariamente. Entonces tomaban quepebola, pero con salsa con chipotle, ¿no? Entonces, y yo le preguntaba a Jacobo, ¿y qué oían? Mientras eso pasaba, ¿qué oían? Pues oíamos música en árabe que ya ninguno de nosotros hablábamos porque nuestros papás querían que aprendiéramos español y que nos adaptáramos. Entonces, todas estas familias, bien usaste la palabra, se adaptan porque es la manera de vivir la ciudad de manera más feliz. Otra vez, creo que la Ciudad de México, a diferencia de casi todas las otras ciudades del país, es muy acogedora. Sí. Es una ciudad que acoge a estas familias, que acoge a todas las familias. Cualquiera de nosotros tiene historias de tíos, de abuelitas, de gente que nos contó cómo llegó a la Ciudad de México y la Ciudad de México le abrió las puertas. La comunidad judía es indiscutiblemente una de las más impresionantes en términos de cómo ellos mismos se abren las puertas, ¿no? Y por eso yo creo está considerada la comunidad judía más endogámica de todo el mundo en este momento, ¿no? Dicho por propios y extraños. Y el otro día presenté el libro en un club de lectura del Centro Deportivo Israelí y me pareció súper interesante porque era como estar hablando con los Sefamí sacados de la novela, ¿no? Como que ahí estaban todos sentados, ¿no? Y dije, ay, qué padre, están en la sala platicando con el autor de la novela. Pedro Ángel, una pregunta que tiene que ver, como eres contratulio de hace mucho tiempo, con tus obsesiones, con tus manías, pero también con técnica narrativa. Estoy seguro de que México, la novela, es tu novela con un mayor número de personajes, no solo los que aparecen en los árboles genealógicos del principio, más todos los históricos, más todos los incidentales, y no solo son sus nombres, de cada uno de ellos vas, a veces más corta, a veces más larga, dependiendo, de cada uno vas contando cosas. 2 preguntas en ese sentido. La primera, sí sabes cuántos nombres aparecen, ¿verdad? Tú tienes esta clase de obsesiones. La segunda, ¿cómo le hiciste para manejar todos estos personajes? Pues me quedé en 360 nombres, yo creo que hay más, ¿no? Es una novela rusa con otra novela rusa dentro de otra novela rusa, porque a diferencia de las sagas familiares, pues esta es la saga de 4 familias, más, como dices bien, todos los personajes incidentales, los históricos. De pronto pongo escritores, Tablada está ahí, pero Tablada está ahí por alguna razón, que no necesariamente vuelve a aparecer, porque quiero contar la escena trágica también desde fuera, desde Coyoacán, en este experimento loquísimo que solo Tablada podía tener, de tener 2 criados japoneses y estar sabiendo lo que pasa con Félix Díaz, que es su amigo, a través del teléfono con el cónsul de Japón, ¿no? Entonces eso permite contar la historia de manera muy, muy curiosa. Otra vez una historia que se ha contado muchas veces, la de la escena trágica, ¿no? Nuestra tragedia, primera gran tragedia democrática. ¿Cómo manejarlos? Era dificilísimo. Yo soy muy malo. Estos árboles genealógicos que ya ven ustedes, los lectores, están hechos ya por la editorial. Yo soy muy malo, entonces mejor los escribía a mano y pegaba otra vez hojitas con Durex y los abría. Porque pues eso de estar haciendo eso digitalmente, de pronto se me perdían. Y he de confesar que de pronto un Nicolás Cuautla ya no se llamaba Nicolás y luego yo decía, Dios mío, ¿qué hice? ¿Qué personaje era? Me parecía que ya me estaba pasando como a Pedro Camacho en La tía Julia y el escribidor, ¿no? Que se me estaban confundiendo en una misma novela, ya ni siquiera en 3 novelas, los personajes de una época con otra. Entonces lo que empecé a hacer es no solo ponerles nombre, sino ponerles internamente en este dibujito mío fecha de nacimiento y de posible muerte, ¿no? Obviamente, como escritor no sabes en qué momento se va a morir. De hecho, maté, por ejemplo, a una santoveña que luego la tuve que recuperar, porque esta señora tiene que estar viva. Tengo que revivirla y cambiar el capítulo en donde la maté.
porque la necesito en la fiesta del centenario. Quiero que regrese de Inglaterra y la quiero en la fiesta del centenario porque va a tener una visión muy especial de la élite, pero vista desde lo femenino, que yo creo que es otra cosa que las lectoras, los lectores van a encontrar muy rápido en la novela, que hay un trabajo muy particular de construir personajes femeninos muy fuertes a lo largo de los 500 años, no solamente el típico Sigüenza y Góngora, el personaje masculino, ¿no? Y la esposa de tal. No, yo creo que es muy importante el trabajo con tanto, por ejemplo, que esté ahí representado desde el principio la afrodescendencia en la Ciudad de México. Siempre pensamos los mexicanos que hay afrodescendencia en Veracruz, en Guerrero, en una zona de Oaxaca y quizá un pedacito de Michoacán, y se nos olvida la esclavitud en la Ciudad de México y por lo tanto la cantidad de mezcla, por ejemplo, en la zona de Tacubaya que yo cuento ahí específicamente, o el mundo judío de la colonia, luego obviamente la prohibición y el mundo judío después de la liberación de los cultos religiosos de Maximiliano. Entonces, sí es una brutalidad de personajes. La verdad es que es fácil hacerse bolas. La ventaja frente a las novelas rusas, yo siempre lo digo de broma, pero no es broma, es que por lo menos aquí los personajes no tienen apodos, porque en las novelas rusas el problema es que ya que te aprendiste el nombre, ya no se vuelve a llamar Alyosha, ¿no? Ya nada más le vuelve a decir Dostoyevsky con el nombre, como si fueran jugadores de fútbol brasileños. Ya nada más les dices con su apodo, ¿no? Pero porque fuiste decente, que Francisco, Panchito, Paco, Paquito, etc. Tenemos lo nuestro también. Tenemos lo nuestro, sí. Pedro Ángel, una de las cuestiones que sonaban muy complicadas era mantener estos hilos conductores a lo largo de 5 siglos de historia, ¿no? O de novela. Evidentemente está la historia, evidentemente están las familias, evidentemente hay un montón de acontecimientos que nos permiten irlo siguiendo, pero ya lo mencionaste muy al principio y me parece que ese elemento y ese detallito que termina amalgamando toda la novela y permitiéndole darle cohesión es justo ese Moxley, si lo pronuncié bien, y es súper lindo cuando uno está llegando al final y se lo vuelve a encontrar y dice, ¡ay! Así empezamos. Hay digamos, un juego, es mi halcón maltés, ¿no? Es mi MacGuffin, como diría Hitchcock, ¿no? Yo necesitaba un elemento del propio argumento narrativo, ¿no? Porque ya sabía yo que uno de los problemas que tenía yo en términos del suspense tradicional, de la tensión dramática, es que normalmente en una novela, incluida en una saga familiar, tú te identificas con un número X de personajes a los que sigues en todo un arco dramático a lo largo casi de todas las páginas. Aquí el problema es que los personajes se te mueren a la página 50 y ya no vuelven a aparecer porque ahora está su hijo, su nieto. Entonces, ¿cómo construir una tensión dramática que tenga que ver con la genealogía familiar? Que estés pensando, ¿qué les va a pasar a los Cuautla en la Revolución? Dios mío, ¿y ahora a dónde se van a ir cuando caiga don Porfirio Díaz, los Santoveña, ¿no? Empezar a pensarlo desde el punto de vista de genealógico realmente, ¿no? Ese era un reto importante del suspenso. Y el otro es, como bien dice Jorge Alberto, hay sobre todo si esta novela la lee un mexicano, sabemos historia de México y sabemos la continuidad narrativa de esa historia. Ahora vino la Revolución, ahora vino tal cosa, ahora ya llega el partido único, ahora, etcétera, etcétera, ¿no? El PRI se va a vengar rápidamente de sus hijos, entonces, por ejemplo, Cuautla le ponen de juez menor en un juzgado y termina teniendo... Este hombre que creía que iba a tener un gran futuro como priista, termina siendo más bien quien juzga obviamente ficcionalmente, a Goyo Cárdenas, el asesino serial en la novela, ¿no? Siempre va a haber esas cosas, pero a pesar de que sepas esos momentos de la historia de México, yo tendría que construir una especie de subtrama, vamos a llamarla así, que uniera, que amalgamara estas cosas. Entonces, el Amoxley está al principio, está al final, y hay muchos guiños que no son necesariamente el códice mismo, sino la reaparición del pasado, un poco como la lectura que hace, creo que es súper atinadamente, curiosamente, habiendo leído a Faulkner, que es quien lo dice, y Fuentes lo dijo obviamente siempre, que usaba esa frase de Faulkner para su idea del tiempo mexicano, ¿no? Los tiempos mexicanos, que son en plural, el presente nunca es del todo presente, siempre hay un pasado que sale de las alcantarillas, y tampoco es solo un pasado presente, sino que también tiene un futuro hipotético, porque siempre hay una idea de construcción de nación. Casi desde la fundación fuimos una utopía,
fundacional. Independientemente de los genocidios y de lo que haya ocurrido, digamos, que es innegable en esa conquista, también fuimos una serie de utopías desde el inicio. La Ciudad de Dios, la utopía de Motolinía, y por eso Motolinía aparece al principio, ¿no? E incluso la utopía revolucionaria. Y por qué no, en su momento, la utopía liberal. O incluso, ¿por qué no la utopía republicana? ¿Quién nos llamaba a hacer una república si no teníamos ninguna práctica republicana? No sabíamos hacerlo. Habíamos venido de un largo imperio mexica, sojuzgando además a pequeños pueblos y a una monarquía que nos conquistó, y luego ¿por qué de golpe íbamos a hacer una república? A pesar de que obviamente ideas volaban de la República Francesa, pero no teníamos la experiencia republicana. Entonces eso ya es también una utopía. La propia utopía fundacional, pese a la dictadura y los años de maltrato y de inequidad, la utopía porfirista, que es una utopía, como ha demostrado François Javier Guerra. Entonces, yo quería incorporar estos tres tiempos, el pasado, el presente y el futuro, en todo momento en la novela, que no fuera una novela que solo nos hablara consciente, porque es una gran tentación una novela tan grande sobre la ciudad, que terminara siendo una novela nostálgica, ¿no? De todo tiempo pasado fue mejor. Ay, la ciudad nunca volvió a ser la misma después de los ejes centrales. Qué terrible lo que hizo Juan González. O cualquier tiempo que tú cortes y segmentes y digas, antes de esto la ciudad era maravillosa. Había chinampas y había lagunas, sí, nada más que las lagunas y los canales olían horrible y el virrey tenía que estar tapado, el pobre virrey Revillagigedo, diciendo, vamos a ordenar esta ciudad. Entonces, si tú cortas, en donde cortes, en lugar de ver la nostalgia del pasado, ve esos tres tiempos y ve esa ciudad enorme, que siempre fue enorme, intentando reponerse de las vicisitudes naturales, de las vicisitudes políticas, acogiendo a sus hijos y a sus hijas. Ay, pues podemos hablar un montón de México en la novela, pero ya les antojamos seguramente, van a ir corriendo a comprarla, a leerla físico, digital, no hay excusa. Pedro Ángel, muchísimas gracias por esta charla. Al contrario. Siempre es un placer estar en la tertulia, Mayra, Jorge Alberto. Ya estamos de vuelta y estamos muy contentos. Que la verdad es que nos hubiéramos podido seguir con Pedro Ángel un buen rato, porque la novela da, pero además porque él es un conversador delicioso. La verdad es que aquí está de nuevo nuestra novela México, la novela. Y ya tenemos a los ganadores de los huerfanitos. En un ratito más, ya en unos minutos que estamos cerrando el programa, les avisamos quiénes y cuáles fueron sus respuestas. Diga usted, Jorge Alberto. Lo que Normis Rojas dice un halago escuchar al doctor Paló, en serio, pues sí tiene toda la razón. Luego dice Diana González que tendrá que leer el resultado porque con ella logramos nuestro cometido, que si el cometido es antojar libros, entonces es un gran cometido y qué bueno que lo logramos. Andrea Kenia Sánchez también dice que lo interesante sería tomarse un café en esos puntos históricos que menciona Pedro Ángel, a la vez que el viaje intemporal se abre justo leyendo la novela, completamente de acuerdo, y sería un plus interesante a la lectura de esta novela que se antoja. Entonces, ahí vamos platicando, que finalmente eso es lo de la tertulia. Héctor Marín nos dice, lo malo es que los libros cada día son más caros. Todo, Héctor, todos los días es más caro. El asunto con el papel, por ejemplo, no están ustedes para saberlo, ni yo para saberlo. Está rudo. Pero el papel está rudísimo, muy, muy rudo. Pero vamos a seguir nosotros aquí por lo pronto promoviendo libros, hay de todos los precios, está también, por supuesto, las ediciones digitales que normalmente son un poco más económicas y vamos a contarles qué estamos leyendo. Pero antes, y como decía Jorge Alberto, pues estábamos justo en la conversación también a la par de la entrevista, estábamos también en la conversación y contándoles que sí, que probablemente ya les estaremos dando la noticia concreta, estemos en Monterrey para la feria, ahora para el regreso de la feria de Monterrey en octubre, probablemente estemos por allá, así que regios, manifiéstense. Ya también les habíamos pedido a quienes estén en Pachuca o quienes estén
Hidalgo y se puedan acercar a Pachuca, que se manifiesten, porque por ahí, ¿cuándo vas a estar, Jorge Alberto, con Historia de las Cosas Perdidas, con tu nueva novela? Voy a estar el sábado 3 de septiembre a la 1 de la tarde para que quien ande por allá por la Feria de Pachuca, pues me acompañe y podamos platicar y podamos vernos y si se puede, pues también firmar libros y cosas relacionadas. Sí. Ya iremos avisando también tu nueva fecha para la presentación, pero mientras tanto recuerden que ya está en librerías Historia de las Cosas Perdidas, así que háganse de su ejemplar y ya buscaremos esos espacios para que Jorge pueda firmarles sus libros. Yo voy a estar en Querétaro también, por ahí, Querétaro, manifiéstense, voy a estar en el Hey Festival platicando con Gisela Leal sobre su obra, así que vamos a tener posibilidad también de encontrarnos en otros puntos de nuestro bonito país y vamos a estarles avisando bien fechas, horarios y todo, pero para que ustedes vayan alistando ahí pues la vajilla, las cortinas, sacudiendo todo, porque vamos a llegar para caerles de gorrones. Así que vamos a estar muy contentos por ahí. Javier More ya dice Querétaro, bueno, ya estoy tomando nota, voy a pasar lista cuando esté ya por allá y vamos a estar todos muy contentos de reunirnos y de tener una tertulia presencial. Bueno, ¿y qué estamos leyendo? A ver, antes de que pase la cortinilla, que hoy no me voy a cargar ni la voy a mandar al demonio, decirles y recordarles que no tienen que ser tímidos, que queremos saber qué están leyendo. Hagan un video con su celular, tranquilamente, un video de 1 minuto menos, en formato horizontal. Ustedes se graban o que los grabe alguien en su casa, diciéndonos qué es lo que están leyendo, para que aquí nos podamos antojar entre todos, pues eso, justo qué es lo que tenemos en nuestra mesita de noche, esperándonos y qué es lo que nos está acompañando durante estos días. Así es que sin más, vamos veloces a qué lees y ahorita les contamos justo en qué andamos. Nos quedan unos minutitos, Jorge Alberto. Cuéntanos qué es. Ahora sí, estamos un poquito desequilibrados, ¿eh? Muestra tu libro así de perfil para que se vea que yo tuve una semana difícil, tuve una semana muy complicada con este librito y tú sí tienes ahí un poquito más de lomo. Yo estoy leyendo Aniquilación de Michel Houellebecq, como quiera que se pronuncie. Es la novela más reciente de Houellebecq. Quienes lo conocen a él saben que era como l'enfant terrible de las letras francesas en los últimos años. Probablemente su trilogía original, que no es una trilogía literal, pero es una trilogía conceptual, que era Ampliación del campo de batalla, las partículas elementales y Plataforma, es lo que más lo volvió famoso. Yo me quedo, además de esas tres, con La posibilidad de una isla, que me parece una gran novela, y sus últimas novelas, que son Serotonina, ya se me olvidó, Sumisión, Serotonina, y esta que es Aniquilación, son novelas muchísimo más políticas, ¿no? Donde se pone a abordar asuntos de Estado franceses medio distópicos, y en el caso particular de Aniquilación, Paul Rezón, el protagonista, es alguien que auxilia al ministro, sobre todo ahora que hay una serie de ataques cibernéticos que están poniendo videos muy perturbadores, y muy en la tradición de Houellebecq, de sus novelas anteriores. Paul Rezón está en una enorme crisis de identidad, en una enorme crisis de un montón de cosas. Su padre se enferma, su relación con su esposa está más fría que nunca, prácticamente no se ven, lo único que tienen en común es la cocina, y entonces toda esta carga existencial muy houellebecquiana se presenta, ¿no? Muy houellebecquiana conforme avanza la novela. Me parece que la trama política se va haciendo menos pesada o menos relevante y se va volviendo más ese Houellebecq de los primeros libros que ya mencioné. Me falta leer el final, pero es lo que estoy leyendo, pues, y así, si hubiera sido así de delgadito como el de Mayra, ya lo habría acabado, pero pues se me atravesó. Y pues, creo que leer a Houellebecq siempre es importante. Me parece que es uno de esos autores que sí le dieron un giro le dieron un aire fresco a la literatura francesa contemporánea, sobre todo con los 4 libros que ya mencioné, que para mí son muy importantes en
en la narrativa francesa contemporánea, junto con otros 3 o 4 o 5 o 6 autores. Houellebecq me parece que es un autor muy, muy, muy importante, y bueno, si usted ya hizo todo ese recorrido, pues llegar a Aniquilación será un acercamiento muchísimo más natural. Mayra, ¿tú qué estás leyendo? Paren las prensas, porque aquí hay algo que tiene que quedar firmado con sangre, y es que Miguel Lucio dice que él puede desplazarse a Monterrey, que nos quiere ver, y dice, les llevaremos unas gorditas de harina rellenas de asado. Entonces, aquí está, aquí va a quedar, el video queda subido, Miguel, así que, bueno, nosotros no es que anduviéramos tan de gorrones, pero pues ya que se ofrece, pues uno toma nota, ¿no? Sí. ¿De qué otra manera? Y Héctor Marín, muchas gracias por tu comentario. Yo intento sonreír todo el tiempo. La verdad es que a mí eso de las arrugas no me preocupa, y sí, ando sonriendo de aquí para allá. Yo pensé que estabas agradeciendo, que dice igual, yo creo que el libro en PDF es el futuro, pero creo que estás agradeciendo otra cosa. Estoy agradeciendo otro comentario. Yo estoy leyendo el libro que ganó justo el Ribera del Duero, que la verdad es que para ustedes que estén pendientes del género del cuento, que muchas veces no sepan bien hacia dónde dirigirse y que les guste, pues siempre Páginas de Espuma, la verdad es que es garantía. Especialmente sí cada uno de los libros que van ganando este premio, que es el Ribera del Duero, pero la verdad es que el catálogo específico de esta editorial de cuento es valiosísimo y no hay pierde. Y en este caso con esta escritora de Bolivia, Liliana Colanzi, y Ustedes brillan en lo oscuro, que tiene mucho que ver con esta nueva narrativa, con esta nueva narrativa de escritoras como Mariana Enríquez, de escritoras como Mónica Ojeda, que están en ese punto en donde el realismo está disfrazado de ciertos mecanismos fantásticos, de ciertos mecanismos de ciencia ficción, y entonces los grandes problemas, los grandes elementos violentos que estamos viviendo en nuestros tiempos o que se han venido viviendo en nuestros países están ahí también simbolizados a través de estos mecanismos fantásticos. Son algunos cuentos, la verdad es que sí es un libro con pocos cuentos, pero cada uno con un universo propio. El primero, por ejemplo, para nada más antojárselos, es el paso, y pensando justo en el libro de Pedro Ángel, es justo un cuento que se llama La Cueva, y cómo va pasando el tiempo en esa misma cueva, cómo van pasando desde los hombres prehistóricos que vivieron en esa cueva, una mujer que dio a luz en esa cueva, hasta hombres de la modernidad, una modernidad en donde una mujer en algún momento sale a una fiesta y cuando ya está perdida, cuando ya ve que es demasiado oscuro, cuando ya ve que está lluvioso, va y se mete a esa cueva encontrando las pinturas rupestres que anteriormente habíamos visto con los otros personajes hasta, y no les quiero spoilear, hasta llegar a un mundo futurista en donde todavía la cueva tiene mucho que decirnos. Entonces el paso del tiempo es algo importante en los cuentos de Liliana Colanzi, así como los distintos espacios y esto, la realidad y la ficción y la fantasía. La verdad es que no tiene pierde. Muy recomendable, Ustedes brillan en lo oscuro. Alberto Martínez Hidalgo nos dice que está leyendo Cadáver Exquisito de Agustina Basterrica. ¡Qué maravilla! J.L. Rappel tiene libros pendientes de terminar, todos. Javier Robles, ayer terminé de leer La historia de las cosas olvidadas, a ver si no eran perdidas. Si no eran perdidas. Y si el tiempo me lo permite. Yo creo que es el de... Javier, es la novela de Jorge Alberto, Historia de las cosas perdidas, pero también se olvidan, no te preocupes, también hay varias cosas olvidadas ahí justo en la historia y en la novela. Araceli de los Santos nos dice que los libros impresos ya se quedan para el recuerdo, las bibliotecas serán como museos, de hecho las bibliotecas le parecen lugares místicos. Yo espero que no, pero sí hay un asunto con el papel y con cómo van a cambiar algunos de nuestros hábitos de consumo. Miguel Lucio nos dice, leyendo Huaydan de Lafcadio Hearn, cuentos de fantasmas japoneses, no los conozco. Terminé hace unos meses un libro llamado Terro y su bebé, BEBE, nos dice J.L. Rappel. Lo curioso e interesante es que aborda la temática del cambio climático. Estoy leyendo 3 al mismo tiempo, nos dice Sec R, el clásico Mujercitas, La sombra del viento, y En Auschwitz no había Prozac. ¿Cuánto leen al día? Pregunta Javier More. Pues depende del día. Depende, pero además somos unos de esos, la verdad es que sí somos bastante promiscuos porque pasamos de una cosa a otra, a veces estamos leyendo originales, manuscritos por alguna otra actividad que tenemos, y a veces estamos con el libro de la semana para la tertulia, no sé, varias cuartillas al día.
sin duda. Nos dice Ulises Flores que no, ya me perdí. Manuel No, Flores, no, ya perdón. te perdiste y además tú ya te quieres seguir a ver si en algún momento remontas, pero Jorge Alberto, el tiempo se No voy a acaba. remontar, pero voy a decir que gané. Estambul del Team Mayra tiene el 62%, el Cuarteto de Alejandría el 38% por cada uno de los libros y multiplicamos 38 por 4. Mi victoria es aplastante. Claro, por supuesto. Pues hoy ganó Pamuk, que no está mal, ya no hice quedar mal a un premio Nobel, cosa que me tranquiliza mucho el alma. Y por acá ya tenemos a los ganadores de los huerfanitos, que son Itzel Bernal, con su respuesta es que estaría en Portugal leyendo La insoportable levedad del ser. Emanuel Flores Rojas dice, yo iría a París leyendo En busca del tiempo perdido de Proust. Eder Fabián dice, me gustaría viajar a Cuba y leer la biografía de Enrico Caruso. Andrés Abdul Colín dice a Madrid y Pedro Páramo para volverla a leer. Muchísimas gracias. Ahí mismo en el correo electrónico van a contactarlos para contarles en qué momento pueden pasar por estos huerfanitos firmados por Jorge Alberto y ya veré yo qué les traigo la próxima semana. Pues no sé, como no sean mis cuadernos de la escuela, no sé qué ofrecerles, pero ya veré. Ya veré qué les voy a ofrecer la próxima semana, que además les adelanto que vamos a tener una entrevista maravillosa que ya la estamos saboreando con Almadelia Murillo por su novela La cabeza de mi padre. Sin más, ya estamos muy encima del tiempo, Jorge Alberto, así que como buen niño, despídete, desea buenas noches y buen provecho para quienes estén cenando. Buenas noches y buen provecho para quienes estén cenando. Nosotros somos Mayra y Jorge Alberto y Mayra. Buenas noches. Buenas noches.